justamente todos los síntomas y signos que se encuentran neurológicamente y ir reconociendo cómo se van dando en las enfermedades. Entonces, veamos las competencias a alcanzar, evalúa, sintetiza y consulta la semiología de enfermedades neurológicas del niño, esquematiza, esboza y califica eh, el examen físico neurológico, sintetiza, establece, caracteriza la historia clínica de las enfermedades neurológicas. La bibliografía ya conocida, el manual nuevo que más les puede servir es el del doctor David Huanca Payahuanca, médico pediatra arequipeño, que es jefe de servicio de neurología pediátrica en el Hospital Rebagliati. Bueno, empezaremos por qué es la historia clínica pediátrica, ¿no? La historia clínica pediátrica se construye a base de dos partes, ¿no? Una parte subjetiva, que es la anamnesis, la filiación y los antecedentes, y una parte objetiva que viene a ser el examen físico. Y finalmente van los diagnósticos. En la filiación se recoge la información sobre nombre, edad, sexo, raza, escolaridad, lugar de nacimiento y procedencia, que es muy importante identificar bien la historia, que sea de la historia de la persona que pertenece. Es muy importante también la edad, porque las enfermedades neurológicas varían de acuerdo a la edad, también pueden variar de acuerdo al sexo. Incluso la raza es importante, la escolaridad también, porque si este niño está en edad escolar y no estudia, ya es de por sí nomás estamos viendo de que hay una enfermedad neurológica. Y después la procedencia por enfermedades infecciosas que puedan haber. En la enfermedad actual es muy importante determinar el tiempo de enfermedad, ¿no? Porque el tiempo de enfermedad nos va a determinar qué tipo de enfermedad es, cuál es el diagnóstico. Es muy diferente hablar de un tiempo de enfermedad de 15 minutos, por ejemplo, de una convulsión y fiebre, en este caso sería un síndrome convulsivo febril de menos de 15 minutos. O hablar, por ejemplo, de una convulsión que persiste por más de 30 minutos. En ese caso se trata de un estatus convulsivo. Como ustedes están viendo, el tiempo es muy importante. Ahora, los síntomas principales siempre hay que detallar, ¿no? Todos los síntomas que uno encuentra. Por ejemplo, de repente fiebre, convulsiones, describir cómo es la convulsión, es tónico, clónica, cuánto tiempo ha tenido de duración, ¿no? Qué movimientos ha habido, relajación de esfínteres, presencia de espuma por la boca y así sucesivamente. Entonces hay que ser muy detallado en cada síntoma. También determinar la forma de inicio, el curso y la evolución. Y finalmente van las funciones biológicas, el apetito, la sed, el sueño, la orina y las deposiciones. En los antecedentes tenemos los antecedentes fisiológicos prenatales y natales. En los prenatales es muy importante saber, por ejemplo, si este paciente ha sido prematuro, ¿no? Si es un niño a término, es un parto gemelar, cómo ha sido el embarazo. Por ejemplo, ha sido un embarazo que ha tenido algún problema de hipoxia perinatal o hemorragia intrauterina en la cual haya podido haber un sufrimiento cerebral, y también ver si la madre ha tenido consumo de drogas, por ejemplo, alcoholismo, fuma cigarrillos o cocaína, marihuana, en fin, ¿no? Los antecedentes natales es importante ver el tiempo de gestación, como ya les había dicho, el tipo de parto, si es eutóxico, distóxico, si ha sido un parto espontáneo, si ha sido un parto inducido, si ha sido en casa o que no ha habido quien le atienda, un personal no hospitalario. Eso también es importante porque, por ejemplo, si ha sido un parto en casa, de repente no nos pueden dar los datos del AFCAR, ¿no?
Entonces, que son muy importantes para saber si es que, por ejemplo, el niño tuvo problemas al nacer, de repente nació cianótico, no respiraba bien, ¿no? Después, también es importante ir viendo las horas de nacimiento. eh, un momentito, voy a cargar. Un momentito, voy a poner cargador, ¿ya? Un ratito. Bueno, en los antecedentes postnatales hay que solicitar el carnet de inmunizaciones del paciente y verificar si tienen las vacunas. Por ejemplo, en meningoencefalitis, ¿no? Sabemos que los gérmenes infecciosos asociados con meningoencefalitis son el Haemophilus influenza, tenemos el neumococo principalmente, ¿no? Y saber si es que el niño tiene esas vacunas completas, es decir, en las dosis de pentavalente. También tenemos que ver otras causas, en este caso del COVID, ¿no? También, por ejemplo, si está en contacto de pacientes con COVID. Después, establecer la historia del desarrollo psicomotor. En el desarrollo psicomotor hay que preguntar sobre los hitos del desarrollo psicomotor. A los 3 meses, a los 6 meses, por ejemplo, si a los 3 meses sonrió, tuvo orfeos, si a los 6 meses, por ejemplo, perdón un momentito. Disculpen la interrupción, es que había un ruido y no dejaba escuchar seguro para ustedes. Bueno, entonces, como les decía, en el desarrollo psicomotor hay que ver los hitos del desarrollo psicomotor, los principales, por ejemplo, a los 3 meses, a los 6 o 7 meses el niño ya se sienta, si a los 9 meses el niño se para con apoyo, si a los 12 meses el niño ya camina, dice por lo menos 3 palabras, ¿no? Entonces, y hay que ver si esto está adecuado a la edad o hay algún retraso en el desarrollo psicomotor. También hay que evaluar sobre el sueño, si es que el niño duerme bien, tiene problemas de sonambulismo, apnea del sueño, ¿no? También evaluar algunas actividades que el niño realiza, si es un niño más grande, por ejemplo, 3 años, y el niño debe vestirse, debe tener control de esfínter de día, aunque de noche no. Entonces también averiguar estos casos, ¿no? Si no está de acuerdo a la edad, entonces hay algún problema. También indagar sobre síntomas neuropsiquiátricos como succión digital, onicofagia, bruxismo, pica,
enuresis, encopresis, ¿no? Y ver antecedentes patológicos. Por ejemplo, si el paciente viene convulsionando, pero ya no es la primera vez que viene convulsionando, ¿no? Sino que ya él ha convulsionado desde los, por ejemplo, viene a los 5 años, pero él ha convulsionado desde los 3 años. Entonces quiere decir que ya el paciente sufre de epilepsia y recibe tratamiento por 2 años, y esta es una siguiente vez que está convulsionando. También hay que fijarse en los antecedentes familiares. Supongamos un paciente que está convulsionando con epilepsia, saber si los padres han tenido epilepsia o los abuelos. Tumoración cerebral, por ejemplo, eso también es importante, averiguar en la familia antecedentes oncológicos cerebrales. En el examen físico hay que evaluar el estado general rápidamente, ¿no? El estado general, el estado de nutrición, hidratación, las funciones vitales, frecuencia cardíaca, respiratoria, presión arterial, temperatura, el peso, la talla, el perímetro cefálico. Si es que no podemos, por ejemplo, pesarlo al paciente porque tiene compromiso de conciencia, por ejemplo, está en coma o está convulsionando y no podemos pesarlo, entonces preguntar a los padres cómo es el peso, la talla. El perímetro cefálico es algo que sí podemos hacer, ¿no? Y también realizar el examen físico neurológico. En el examen físico neurológico, lo más importante es que este sea ordenado. Y esto es lo que vamos a ver, ¿no? Hay diferentes aspectos que tenemos que ver en el examen físico neurológico, como es el estado de conciencia, los pares craneales, el sistema motor, la sensibilidad, la coordinación, cabeza, columna vertebral, piel y faneras. Ahora, ¿cuáles son las áreas básicas a evaluar? Por ejemplo, en el examen neurológico debemos evaluar la duración del ciclo vigilia-sueño. Por ejemplo, si tenemos un recién nacido, el recién nacido duerme como 22 horas y está en los primeros días solo 2 horas despierto. Pero, por ejemplo, ya a los 30 días está de repente menos horas durmiendo, de repente de 16 a 20 horas, y el resto está despierto. Entonces va variando de acuerdo a la edad del paciente. También tenemos que ver los pares craneales, el tono, la motilidad, fuerza, reflejos, características de llanto y la secuencia de aparición de los reflejos primarios complejos. Vamos a ir viendo cada uno de estos aspectos. Ahora veremos el estado de conciencia. Es necesario establecer en el momento de evaluación y cómo está el niño, ¿no? Sin molestarlo, solamente viendo en cómo está. Si, por ejemplo, él está despierto, activo, ¿no? O, por ejemplo, está durmiendo y requiere que, si nosotros lo llamamos por su nombre, rápidamente despierta, o requiere que de repente hagamos algún ruido, como por ejemplo una palmada, ¿no? Y recién el niño despierta. O ni siquiera con eso despierte, tenemos que sacudirlo al niño para que despierte. O al contrario, tenemos que hacer maniobras dolorosas, profundas, como por ejemplo presión en los cóndilos, acá detrás, los cóndilos o en el esternón, ¿no? Si hacemos presión ahí, son puntos dolorosos, el niño también puede despertar. Los niños pueden dar su nombre, ¿no? El lugar donde están, su orientación, ¿no? En cuanto a persona, lugar, recién a partir de los 7 años. En los recién nacidos hay que evaluar el estado de vigilia-sueño, y Pretzel describe 5 estados, ¿no? Por ejemplo, el estadio 1, ojos cerrados, respiración regular y sin movimientos. El estadio 5, ojos abiertos o cerrados, movimientos irregulares con llanto. Estadio 4, ojos abiertos, actividad motora franca, sin llanto. 3, ojos abiertos, pocos movimientos. 2, ojos cerrados, respiración irregular y pocos movimientos. A los recién nacidos, lo ideal es evaluarlos en el estadio 3 o 4, o sea, con los ojos abiertos, pocos movimientos, sin llanto. O sea, que estén tranquilos. Y después de haber lactado a una temperatura ambiente de 26 a 30 grados y entre las 24 y 48 horas
de recién nacido. Es decir, que hacemos un examen neurológico apenas nace el niño y volvemos a hacer un segundo examen neurológico a las 24 48 horas cuando el niño está más calmado. En cuanto a la exploración del estado de si está despierto o dormido, si está orientado en tiempo, y preguntarle, por ejemplo, qué día estamos hoy, ¿no? Empezar por ahí, orientado en espacio, saber si el niño recuerda que está en, este es el hospital, por ejemplo, o está en un centro de salud y que su domicilio es en otro lugar, por ejemplo, que puede decir dónde vive, ¿no? Si está orientado en persona, puede decir su nombre, qué edad tiene. Si está dormido, si solo necesita solicitud verbal, órdenes reiteradas, como les había dicho, o se requiere hacer gestos de amenaza. A ver los pares craneales. Vamos a empezar por el primer par olfatorio. Este rara vez se puede evaluar en los recién nacidos, ¿no? Es un poco difícil evaluar la parte olfatoria. En cambio, ya en los niños más grandes sí podemos hacer oler diferentes olores. Si el niño huele perfectamente, bien el olfato, ¿no? Ahorita, por ejemplo, cuando hay COVID, es muy importante el olfato, porque lo primero que se pierde es el olfato en el COVID. En el segundo par, la visión, las respuestas visuales. ¿Cómo evaluamos esto? Con la luz, ¿no? Mediante una linterna. Vemos si el niño sigue la linterna, la luz de la linterna hacia arriba, abajo y a los costados. El tercer par es las pupilas, ahí se evalúa mediante las pupilas. En un prematuro es de 3 a 4 milímetros y levemente mayor en el niño a término, 4 o 5 milímetros, ¿no? Entonces hay que ver si hay reflejos, ¿no? Si las pupilas son primero isocóricas, o sea, son iguales y si son reflejas a la luz en forma adecuada, igual. Evaluar el tercero, cuarto y sexto par mediante movimientos oculares, ¿no? Extraoculares. Debe consignarse la posición ocular. Por ejemplo, si los ojos están desviados hacia afuera, ¿no? O, por ejemplo, hacer la maniobra de los ojos de muñeca. Ahí están viendo la maniobra de los ojos de muñeca. Uno giraba la cabeza y la muñeca cerraba sus ojos, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos cómo hacer este, si el niño sigue los rojos. Si nosotros le ponemos un sonajero de color rojo sin hacerlo sonar, simplemente se lo pasamos por delante de la cara del niño, lo desviamos a la derecha, a la izquierda. El niño debe seguir con la... Ahora, el quinto par. En el quinto par vemos que es en la parte facial y la capacidad masticatoria y de succionar en el niño. Entonces, por ejemplo, si nosotros lo encontramos que el niño está lactando, succionando, está perfecto su quinto par, ¿no? En el séptimo par es la motilidad facial. Se evalúa poniendo atención en el aspecto y la posición de la cara del niño. Por ejemplo, si el niño se pone a llorar, hace gestos con su cara, está perfectamente. Ahora, si supongamos nosotros vemos que hay una tosis palpebral y una desviación de la boca hacia un lado, entonces, ahora, en el octavo par, que es la audición, es difícil de examinar en el niño, ¿no? Cerca de las 28 semanas el prematuro tiene pestañeo sobresalto a los ruidos abruptos. Pero vamos a ver acá cómo se evalúa el par auditivo. Por ejemplo, agarramos un papel y lo empezamos a plegar, ¿no? Y como están viendo ahí. Y lo plegamos a una determinada distancia. Nosotros por detrás del examinador podemos plegarlo a empezar a 1 metro de distancia y le empezamos a crujir. Y vemos en qué momento voltea el niño. Supongamos que en la derecha voltea a los 50 centímetros, ¿no? Y a la izquierda voltea a los 30 centímetros.
centímetros. Entonces, ahora vemos el 5, séptimo, 9, 10 y 12 pares. Estos tienen que ver en lo que es la succión y la deglución. Y esta es tan precoz como a las 28 semanas. A las 32 a 34 semanas puede haber acción sincrónica para una alimentación oral efectiva, que incluso puede no ser óptima hasta las 48 horas de vida en un recién nacido de término. El 11 paro accesorio, ahí vemos la evaluación del esternocleidomastoideo. Algunos niños pueden nacer con parálisis de este nervio y entonces tiene la cabeza desviada a un lado, por ejemplo, ¿no? Y no mueve la cabeza, por más que lo volteemos del otro lado, el niño no mueve su cabeza, pues está hacia un lado nada más. Entonces hay alteración de este par. Y el 12 par es el funcionamiento de la lengua. Si nosotros vemos que el niño saca la lengua en forma central, simétrica, todo está muy bien a nivel del 12 par. Séptimo y noveno par están el sabor, el recién nacido responde muy bien a las variaciones del sabor, siendo capaz de discriminar. Esto rara vez se puede evaluar cuando él es recién nacido. Cuando ya es más grande, sí podemos evaluar esto fácilmente. Ahora veremos el sistema motor, ¿no? En esta parte se evalúa la fuerza, el tono muscular, el trofismo y los reflejos. Vamos a empezar por la fuerza. Acá hay que tomar la escala del Reser-Council, ¿no? Y donde encontramos que la fuerza adecuada contra oposición es 0 sobre 5 es que no se observen movimientos. De 1 sobre 5 algún movimiento. 2 sobre 5 flexiona o extiende, pero no contra gravedad. 3 sobre 5 movimientos contra resistencia. 4 sobre 5 movimientos activos contra gravedad y resistencia. Y 5 sobre 5 ya es contra oposición. Por ejemplo, si nosotros tenemos la mano, ¿no? Entonces ponemos el dedo del niño y hacemos que él saque. Eso es contra resistencia, que él saque. Eso es contra. No puede haber contrarresistencia, tiene que ser solo la gravedad. Entonces vemos cómo está, por ejemplo, si el niño patalea fuertemente, sus brazos, sus piernas, las moviliza, eso es solo contra la gravedad. En el examen motor, hay que evaluar entonces movimientos espontáneos del recién nacido, su tono muscular, ¿no? En el tono muscular, por ejemplo, tenemos la reacción de enderezamiento, ¿no? Al colocar a un recién nacido en posición erecta, por ejemplo, a veces la gente confunde que a los 6 meses el niño piensa que ya se puede parar, pero solo tiene una reacción de enderezamiento. Al chocar sus pies contra una superficie, por ejemplo, de la camilla, el niño estira sus piernas como si se quisiera parar, ¿no? Pero en realidad él no está en la capacidad todavía de parar, solo es un reflejo, que es una reacción de enderezamiento al colocar al recién nacido en posición erecta, con los pies apoyados en la mesa del examen. La respuesta más dura es que aparece una extensión de las extremidades inferiores y del tronco. Ahora veamos la fuerza, ¿no? Interesa particularmente la cantidad, la calidad, simetría de la motilidad, así como también la potencia muscular. Luego tenemos el tono, ¿no? En el tono es un estado de semicontracción. Por ejemplo, el recién nacido está en una semicontracción, no tiene los miembros totalmente estirados, sino están ligeramente flexionados, ¿no? Los inferiores, ese es el tono del recién nacido. Ya cuando el niño es más grande, ya tiene un tono completo, ¿no? Están las piernas extendidas y los brazos extendidos. Entonces, en el recién nacido predomina el hipertono flexor. La hipotonía fisiológica máxima se alcanza a los 4 o 6 años. También tenemos que ver el trofismo, y el trofismo lo podemos ver en la musculatura, ¿no? Del brazo o de los muslos. Y esto es una determinación cuantitativa de las masas musculares. Se evalúa con una cinta métrica a 20 centímetros de la espina ilíaca anterosuperior y a 10 centímetros
del platillo tibial, ¿no? Entonces es en el muslo. Y se mide el segmento estudiado y se compara con el miembro contralateral. Y entonces se puede hablar de hipotrofia o hipertrofia. Un tono de hipotonía, de hipertonía, ¿no? Entonces, acá veamos el tono, por ejemplo, tenemos el tono de la cintura escapular o el signo de la bufanda, ¿no? Acá vemos la mano no debe ir más allá del hombro. Si nosotros volteamos la mano, no debe ir más allá del hombro. Y el codo no debe cruzar la línea media del pecho. Si tenemos esto, entonces el signo de la bufanda está positivo. Ya, ahora la mano, acá por ejemplo, miren, se mantiene en una posición de puño con los dedos flexionados sobre el pulgar del examinador. Esta posición es tan fuerte que el niño puede levantarse incluso en esa posición, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos viendo el tono muscular de los miembros inferiores. Vemos acá también el tono flexor del cuello, ¿no? Por ejemplo, se adquiere ya a los 3 meses, ¿no? El tono flexor del cuello, al tratar de cambiar al recién nacido hacia la posición sentada, se puede observar que aparece cierto tono flexor que tiende a levantar la cabeza siguiendo el tronco. El tono pasivo, a un movimiento lento ejecutado por el acelerador, se debe apreciar el grado de resistencia al movimiento en cada extremidad. Normalmente, antes de los 3 meses, la cabeza se cae hacia abajo cuando nosotros queremos levantar al niño, ¿sí? Pero cuando ya tiene 3 meses, la cabeza sigue al resto del cuerpo, ya no se va hacia abajo. Luego vamos a ver los reflejos, ¿no? Los reflejos entonces pueden ser de varios tipos. Tenemos los reflejos osteotendinosos, que quizás son los que más conocemos, ¿no? Y puede ser que tengamos ausencia de reflejos, 0/4, o que tengamos hiporreflexia, ¿no? 1/4, normoreflexia 2/4, hiperreflexia 3/4, 4/4 es cuando ya, aparte de tener una hiperreflexia, tenemos clonus. Por ejemplo, hacemos el reflejo puede ser bicipital, tricipital, radial, cubital, el rotuliano, ¿no? Que es el más común. Por ejemplo, hacemos el rotuliano en la rodilla y, por ejemplo, tenemos una hiperreflexia, la pierna se levanta rápidamente. Y vemos con el pie, lo llevamos hacia adentro y vemos que el pie sigue temblando, ¿no? Está en clonus. Reflejos cutáneos. Tenemos los cutáneos abdominales superior, que es a nivel de debajo de las costillas, de 6 de 7, el reflejo abdominal medio, que es a nivel del ombligo, de 8 de 9, y el reflejo abdominal inferior, que es a nivel de la región inguinal, de 10 de 11, de 12. Y acá vemos cómo sacar los reflejos, ¿no? Tenemos acá el reflejo bicipital, ¿no? Después acá tenemos el reflejo ya del tricipital, el rotuliano, ¿no? El aquiliano, el plantar. Luego vamos a continuar con los reflejos mucosos. En los reflejos mucosos tenemos el reflejo nasal, que se obtiene poniendo un trozo de algodón en la nariz. ¿Y qué vamos a pasar con eso? Estornuda el paciente, ¿no? Pues el reflejo corneal, igualmente poniendo un trocito de algodón en la córnea, que generalmente se pasa cuando ya el paciente está en un estado de coma. Entonces, para ver si hay muerte cerebral, pasan el algodón a través de la córnea y se cierra el ojo, ¿no? Se produce el cierre de los párpados, siendo la vía aferente el trigémino y la aferente el facial. Es un reflejo consensual, por lo que la estimulación de un lado produce el cierre de los párpados de ambos lados.
Después tenemos el reflejo velo-palatino, por ejemplo, cuando nosotros a veces estamos evaluando la garganta y tocamos por casualidad el velo del paladar y entonces se va a observar una elevación de la úvula. Después tenemos el reflejo faríngeo nauseoso. Si nosotros tocamos la faringe posterior, se va a producir el reflejo nauseoso. La estimulación de la mucosa faríngea produce la elevación del paladar blando y la vía eferente es el glosofaríngeo y el eferente es el bajo. Si estimulamos la pared posterior, la respuesta será su contracción o sensación de náuseas. Después tenemos el reflejo anal, cuando se coloca, por ejemplo, el termómetro rectal, donde hay estimulación táctil suave de la región perineal, se induce el reflejo anal y normalmente se produce la contracción del esfínter anal externo. Después tenemos los reflejos arcaicos o primitivos. Son muchos reflejos escritos, sin embargo, los más importantes tenemos el reflejo de Moro, que su ausencia, por ejemplo, nos está indicando daño cerebral. Después tenemos el reflejo de succión. Si nosotros acercamos el dedo, el niño no succiona. El reflejo de búsqueda, las acercamos cerca al ángulo y el niño tiende a mamar el dedo, ¿no? Después tenemos el reflejo asimétrico del cuello, la prensión palmar, al tocar el pie, el niño trata de agarrar el dedo, la prensión plantar, ¿no? El reflejo de extensión plantar desaparece a los 9 meses, los otros lo hacen entre los 3 y 5 meses. Y se consideran anormales y persisten más allá de los 6 meses estos reflejos arcaicos. Entonces vamos a ir viendo cada uno de ellos. Tenemos el reflejo palmar, lo que les decía, ponemos el dedo en la palma y el niño con sus deditos los presiona, ¿no? El bebé acostado mirando hacia adelante, con los brazos doblados y se coloca el dedo del índice en la palma de la mano, cierra la mano tratando de agarrarlo. La fuerza de sostener la mano de un bebé es tan fuerte que puede sostener todo el peso del niño, como están viendo acá. Solo hemos puesto los 2 pulgares y el niño se puede levantar todo su peso con eso. También desaparece a los 3 o 4 meses, dando lugar luego a la prensión voluntaria. Después tenemos el reflejo plantar, ¿no? Entonces ahí están viendo, ¿no?, la estimulación de la planta del pie y la flexión de los deditos, ¿no? Al presionar la almohadilla plantar se flexionan los dedos. Al realizar los reflejos de prensión no debe tocarse el dorso de la mano o el dorso del pie. Desaparece entre el 9º y 10º mes el plantar. El reflejo de succión. Como les decía, se introduce el dedo en la boca del bebé, que responde colocando su lengua por debajo del dedo y haciendo presión contra el paladar, como si estuviera succionando el pezón de su mamá. Desaparece a los 4 meses. Después tenemos el reflejo de búsqueda, lo que les decía, ¿no? Uno va estimulando desde lejos y entre que se acerca al ángulo, el niño chupa el dedo, ¿no? Consiste entonces en la rotación de la cabeza hacia el lado en que se está aplicando el estímulo táctil en la mejilla, siguiendo el movimiento de aproximación a la boca. Desaparece a los 4 meses. Los trastornos de la conducta de alimentación y reflejos de búsqueda y orientación de succión y deglución evidencian la presencia del compromiso del tronco cerebral y el bulbo raquídeo. Después tenemos acá el reflejo de Moro, que es estando el niño acostado, se levanta ligeramente la cabeza y se hace caer, pero nosotros seguimos con nuestra mano debajo de la cabeza del bebé. Y al dejar caer, ¿qué va a pasar? El niño va a extender los brazos, ¿no? Va también a extender las piernas. Entonces, la respuesta de abducción y extensión de las extremidades superiores, seguida de la flexión y aducción, y se puede acompañar de una breve extensión y flexión de las extremidades inferiores. Se desencadena por estimulación del laberinto y los receptores proprioceptivos del cuello. Desaparece entre los 3 y 5 meses. Su ausencia indica deficiencia o lesiones graves del sistema nervioso central, por eso es muy importante que este reflejo esté presente.
¿no? La persistencia después de los 7 meses también indica deficiencia o lesiones graves del sistema nervioso central. También podemos tener un reflejo de Moro asimétrico, ¿no? Por ejemplo, si ha habido una fractura de clavícula, entonces puede ser asimétrico en un brazo, o que ha habido una lesión en una pierna, ¿no? Por un meningocele, entonces también sería asimétrico del miembro inferior. Pues tenemos el reflejo de Gallant. Miren, el niño en decúbito prono, rozándole un lado de la columna, ¿no? ¿Qué hace? Encorva la columna y flexiona la cadera y la rodilla del lado excitado. ¿Mm? Su ausencia puede indicar la lesión de médula espinal, nivel de integración troncoencéfalo y desaparece a los 3 meses. Luego tenemos los reflejos de defensa, como la caída lateral, el paracaídas, la caída hacia atrás y reflejos patológicos. Dentro de los reflejos patológicos, el más importante es el reflejo de Babinski. Y acá vemos el reflejo de Babinski, que es la estimulación de la mitad externa de la planta del pie, correspondiente al dermatomo S1, y que integra la médula espinal a nivel de L4, L5, S1 y S2, ¿no? Similar al signo de Babinski. Duración entre 6 meses y 2 años. Después de este tiempo recoge los dedos hacia abajo. Su persistencia después de los 2 años ya indica lesión del tracto piramidal. Ese es el reflejo de Babinski. Ahora vamos a pasar a otro aspecto, que es la sensibilidad. En la sensibilidad tenemos la sensibilidad exteroceptiva, propioceptiva. La exteroceptiva transmite la sensibilidad de la piel. La propioceptiva nos transmite la sensibilidad de los músculos, los huesos y las articulaciones. La sensibilidad visceral nos indica la información de tipo doloroso de las vísceras, ¿no? Por ejemplo, el testículo, la vejiga, el seno, la tráquea, globos oculares, ¿no? Y esta es transmitida por el simpático y el parasimpático. En la temperatura también tenemos alteraciones, ¿no? Se evalúa mediante frascos de agua caliente y agua fría. Si, por ejemplo, se verifica la presencia de termoanestesia o anestesia térmica, podemos tener o hipotermoanestesia si está disminuido, hiperestesia si está aumentado, y si hay abolición, disminución o exageración de la sensibilidad al calor, respectivamente. Se denomina acriestesia, hipocriestesia e hipercriestesia si es al frío. Entonces, acriestesia si no siente el frío, hipocriestesia si es que está disminuido, hipercriestesia si está aumentada la sensación de frío. Acá tenemos el dolor. El dolor se puede evaluar mediante con un alfiler, puede ser la punta o la cabeza, generalmente con la cabeza, ¿no? Y se evalúa por áreas, en el borde, por ejemplo, cubital, el borde radial, ¿no? Y así. El tacto también se emplea un algodón y se roza la piel y se ve si es simétrico en ambos lados, si el paciente siente o está abolido. Generalmente pacientes con daño de la médula que tienen un nivel, tienen alteración no solo de la motricidad, sino de la sensibilidad al dolor, el tacto también, ¿no? Puede ser esto entonces evaluado en el borde externo del brazo, en el borde interno del brazo, en la axila, en el borde radial, en el borde cubital, como les decía. Después tenemos la coordinación. En la coordinación se evalúa la función cerebelosa. Y ahí tenemos la coordinación estática y dinámica. En la estática, el paciente estando en posición de firmes, con los brazos acostados, a los costados, se le pide que el paciente cierre los ojos y se observe la maniobra de Romer. O sea, se estiran los brazos y con un pie adelante y otro detrás se ve hacia dónde se va, para saber si es Romer positivo o Romer negativo. Si es Romer positivo, tiende a caerse hacia un lado.
En la evaluación de la coordinación dinámica hay que evaluar, por ejemplo, el paciente si se le hace caminar, evaluar la marcha, evaluar, por ejemplo, la base de la sustentación, el movimiento de los brazos. Por ejemplo, camina con las piernas abiertas, ¿no? No hay movimiento de los brazos, ¿no? O a partir de los 3 años, la marcha tiene características ya de adulto, ¿no? Hay que evaluar si tiene la cabeza erguida, los ojos mirando al suelo, movimiento de miembros superiores que alternan con los inferiores, ver la metría. En la metría evaluamos, por ejemplo, la maniobra dedo-nariz, por ejemplo, estirando ambos brazos, hacemos que el dedo vaya a la punta de la nariz con los ojos cerrados. Igual en el otro lado. Después tenemos la diadocosiliar y flexionar rápidamente en sus muslos. Se le hace hacer eso, esa es la diadococinesia. Acá, por ejemplo, tenemos la marcha hemipléjica, ¿no? La mano, miren, del lado afectado tiende a permanecer pegada al tronco, en ligera semiflexión del antebrazo sobre el brazo. La rodilla se flexiona con dificultad y el pie rotado hacia adentro, apoyado en su punta. Entonces, el paciente va avanzando de esa manera. Después tenemos la marcha en tijeras, miren que se da de la tetraparesia, ¿no? Es característico de la tetraparesia o paraparesia espástica. Las rodillas se chocan al caminar y las piernas se entrecruzan, ¿no? Es un movimiento de tijeras. Y también nos falta evaluar la cabeza y la columna vertebral. Se evalúa el tamaño de la cabeza. Siempre en el niño es importante medir el perímetro cefálico hasta los 3 años. Evaluar la presencia de microcefalia, macrocefalia. Microcefalia está por debajo de menos 2Z, y el perímetro cefálico por edad, y macrocefalia está por encima de más 2Z. Evaluar si el cráneo es de tipo mesaticéfalo, braquicéfalo, dolicocéfalo, turbicéfalo, ¿no? Ver la presencia de las fontanelas, si la fontanela está tensa o está pulsátil o está deprimida, si las suturas están cabalgadas, por ejemplo, ¿no? El cabalgamiento de la sutura es importante. La columna vertebral también evaluar, por ejemplo, la presencia de espina bífida. Puede ser que ahí tenga una espina bífida oculta, por ejemplo, en la región lumbosaca se pueden encontrar pelitos, cambios de coloración, hoyuelos, ¿no? Y hay que tomar una placa para determinar si hay una espina bífida. También evaluar la posición de la columna, cifosis, lordosis, escoliosis. Y en los diagnósticos, entonces, en los diagnósticos se debe tener en cuenta la información de la anamnesis, ¿no? Subjetiva, ya sea referida por el paciente si es mayor de 7 años o por los familiares si es menor, y la parte objetiva, ¿no? El examen físico, y así hacer los primeros diagnósticos que nosotros hacemos son el diagnóstico por síndromes, que son por los signos y síntomas. Después hacemos el diagnóstico topográfico para localizar en qué lugar está la lesión. Es cortical, sustancia blanca, cóngulos basales, médula espinal, unión neuromuscular. El diagnóstico nosológico para establecer si estos síndromes tienen una topografía, considerando la topografía, obedecen a una patología vascular, infecciosa, degenerativa, metabólica, tumoral, traumática, a fin de orientar todos los exámenes auxiliares y no pedir todo, ¿no? Y etiológica, teniendo en cuenta la frecuencia de presentación, el grupo etario, el sexo, se debe presumir la etiología de la enfermedad. Y acá tenemos un caso clínico. A ver, en este caso clínico vemos un niño de 3 años que está emanciado con antecedente de cuadriparesia y retraso en el desarrollo psicomotor. Desde el primer año de vida que ingresa por convulsiones tónico-clónicas generalizadas de 30 minutos de
duración con temperatura de 36, talla de 80, cuál no sería su diagnóstico. Entonces, ahí tenemos las alternativas: la A, encefalopatía crónica, estatus convulsivo, retraso en el desarrollo psicomotor, convulsión febril simple o talla baja. Entonces, a ver, Inger, ¿qué te parece? ¿Cuál no sería el diagnóstico? Inger, ¿me escuchas? ¿Cuál sería el diagnóstico? A, B, C, D o E. Sí, doctora. Sí, doctora. No te escuché, ¿qué me decías? ¿Cuál sería la respuesta correcta? O sea, ¿cuál no sería el diagnóstico de este paciente? ¿Qué letra? La E. Muy bien. ¿Y por qué no sería la D? ¿La convulsión febril cuánto tiempo de enfermedad tiene? Doctora, disculpe, se me está entrecortando, no la escucho bien. Te preguntaba cuánto tiempo de enfermedad tiene la convulsión febril, o sea, con cuánto tiempo tiene de enfermedad la convulsión febril simple. ¿Cuántos minutos para hablar de convulsión febril simple? ¿Y cuándo hablamos de estatus convulsivo? ¿Sería más de 30 minutos? Ese es estatus convulsivo, ¿no es cierto? Y convulsión febril simple, ¿cuántos minutos? De 15 a 20. 15 minutos. Entonces, mira ahí, por ejemplo, lo sacas fácilmente sabiendo el tiempo de enfermedad, porque el resto son sus diagnósticos. Este paciente tiene una encefalopatía crónica, incluso tiene cuadriparesia, ¿no? Tiene una secuela de una encefalopatía crónica. Actualmente ha venido por un estatus convulsivo, tiene retraso en el desarrollo psicomotor, tiene también talla baja, ¿no? Porque el niño para los 4 años ya debe estar midiendo 1 metro, ¿no? Entonces, si está en 80 centímetros, está baja su talla, pero el tiempo de enfermedad es lo que nos permite llegar al diagnóstico de este paciente. Muy bien, Inger. Ahora vamos al siguiente caso clínico. Es un niño de 1 año con antecedente de autismo que viene para evaluación neurológica del desarrollo psicomotor. Al examen se encuentra retraso en el área motora fina para la edad y tiene un cociente intelectual de 80. ¿Cuál sería su diagnóstico? Retraso mental, retraso global del desarrollo, retraso parcial del desarrollo motor, retraso de regresión del desarrollo psicomotor o desarrollo psicomotor normal. A ver, Nicole, ¿cuál sería la correcta? A, B, C, D o E. Doctora, ¿me escucha? Sí, te escucho perfecto. Ya, entonces, en este caso podría ser un retraso parcial. Sí, retraso parcial del desarrollo psicomotor, porque solamente está alterada el área motora fina, ¿no? Y el paciente con autismo normalmente tiene una alteración del área social, del área del lenguaje, ¿no? Eso es propio del autismo. Pero no en todos los pacientes se ve el retraso en el desarrollo psicomotor. Por ejemplo, el motor grueso nunca está alterado, pero el motor fino sí puede estar alterado en algunos pacientes. Y no sería, por ejemplo, retraso mental, porque para hablar de retraso mental tendríamos que tener un cociente intelectual menor de 70, ¿no? Entonces, en este caso está 80, está bien.
Muy bien, y acá vemos, les dejo un artículo para que lo lean sobre disfunciones neurológicas menores en niños autistas con alteración intelectual. En las conclusiones dice los hallazgos, ¿no? Que los resultados encuentran que hay un retraso en la conducta sensorio-motora, ¿no? Y que esto es desde la etapa prenatal, natal, y son factores de riesgo, etapa prenatal, natal y neonatal. Y evaluar el neurodesarrollo en el autismo es muy importante, ¿no? Entonces pueden leerlo este artículo y finalmente terminamos, ¿no? Entonces, viendo de que tenemos que siempre estar evaluando al paciente con estimulación dolorosa, ver si el paciente responde a estimulación verbal, a estimulación dolorosa, solamente responde a cuando le hablamos o, por ejemplo, no tiene respuesta, ¿no? Entonces es un sistema que se llama, para ver el estado de conciencia, el sistema ABPU. Y con eso nos despedimos.